Hola, buenas noches. Comparecemos en esta oportunidad ante los medios de comunicación para dar una buena noticia, para informarles con especial satisfacción que atendiendo a las demandas que han estado formulando varios gobiernos locales, el gobierno de la presidenta Ina Boluarte y el gabinete de ministros que la asiste a ella en la gestión gubernamental, en breve término va a publicar en edición extraordinaria el Diario Oficial El Peruano el decreto de urgencia que establece un apoyo extraordinario a los gobiernos locales para mitigar la contracción de la actividad económica. El señor ministro de Economía, José Arista, va a dar los detalles de los alcances de este decreto de urgencia. Yo simplemente quiero informar al respecto que teniendo en consideración el impacto que ha tenido sobre los gobiernos locales, la disminución que ha significado la recaudación tributaria en los últimos meses, la afectación que ha sufrido en consecuencia el Foncomún, han sido elementos fundamentales para tomar esta decisión de brindar apoyo directo a los gobiernos locales para que puedan recibir fondos provenientes del Tesoro Público para desarrollar proyectos que tengan en marcha. Las expectativas que tenemos nosotros nos hacen creer que pronto tendremos una mejora y un impacto significativo en uno de los ejes de este gobierno, que es la reactivación económica. El monto total por el que se provee este fondo asciende a la suma de 500 millones de soles. Conforme vayamos midiendo el impacto de la utilización de estos fondos, queremos afirmar que evaluaremos la posibilidad de incrementarlo en la medida de las posibilidades del presupuesto. Dejo ahora en el uso de la palabra al señor ministro de Economía, José Arista. Ministro. Muchísimas gracias, Premier. Un gusto saludarles a todos ustedes, señores periodistas. Efectivamente, durante el primer trimestre de este año hemos tenido el efecto de una menor recaudación, sobre todo en el Fondo de Compensación Regional, es decir, en los dos puntos adicionales que componen el IGB, el Impuesto General a las Ventas. Como ustedes saben, este Fondo de Compensación Regional alimenta a las transferencias que realizamos a los aproximadamente 1.900 municipios que tenemos en todo el Perú. Lamentablemente, en este primer trimestre hemos tenido un desbalance entre lo que se ha presupuestado y lo que realmente se ha transferido. Y estos recursos van en parte para solucionar ese problema, pero al mismo tiempo para reactivar la economía. Con estos recursos llegamos a todos los rincones del país, a todas las municipalidades del país, grandes, chicas, pequeñas, con canon, sin canon, etcétera, etcétera. No discriminamos a ninguna y todas van a recibir esta transferencia en forma equitativa. El día de hoy se publica la norma y sospecho que muchos de los alcaldes que nos están escuchando preguntarán ¿y cuándo vamos a recibir ese recurso? A todos ellos les comento que el día lunes posiblemente estamos ya publicando el decreto supremo en el cual se distribuye estos 500 millones a la cuenta de cada uno de ellos y posiblemente a mitad de semana de la próxima semana, es decir, al día jueves, ellos ya tengan estos recursos disponibles en sus respectivas cuentas. Estos recursos están orientados no solamente a financiar gasto corriente, sino también con ello puede financiar gasto de capital, es decir, es un recurso de libre disponibilidad
para las municipalidades para que ellos puedan atender las necesidades más urgentes. Incluso muchas de las municipalidades con estos recursos pueden culminar los proyectos que de repente están paralizados por falta de financiamiento, o muchos de ellos puedan financiar expedientes técnicos importantes con los cuales puedan solicitar mayores recursos. Como les repito, esto es recurso que se transfiere a los gobiernos regionales para su uso de libre disponibilidad. Muchísimas gracias, presidente. Premier. Como el señor ministro de Economía acaba de afirmar, estos recursos están destinados a financiar el gasto operativo y las inversiones de los gobiernos locales. En tal sentido, la única invocación que corresponde hacer al gobierno es que nuestros gobiernos locales actúen de manera responsable al hacer uso de estos recursos. Los invocamos en consecuencia a que desarrollen actividades que permitan cerrar brechas, que generen sus inversiones, reactivación. Nosotros queremos hacer saber que se está haciendo un esfuerzo muy grande. No tengo que recordar que el año pasado ha sido un año recesivo y que recién ahora, el primer trimestre, empezamos a tener cifras alentadoras. El 2.85% que se señala de crecimiento hacia febrero y la expectativa que tenemos de que este año podamos cerrar por encima de 3% resulta sumamente importante. Pero va a también depender de lo ordenado que llevemos nuestras cuentas y de los responsables que seamos en la ejecución del gasto. Muchos municipios, por ejemplo, me han hecho saber que tienen necesidad de hacer inversiones en materia de seguridad ciudadana. Eso es muy importante. Y es muy importante porque nosotros tenemos dos ejes sobre los que estamos trabajando: reactivación económica y seguridad ciudadana. Nuestras comunidades demandan de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, que participen activamente en el trabajo de la lucha contra la inseguridad. Vamos a atender algunas preguntas antes de concluir. 3 preguntas van a ser, ¿verdad? Por favor, adelante. Así es, ministro. La primera pregunta es de la periodista Yanela Aguirre, de Exitosa Noticias. Muy buenas noches, ministros. Primero, para el ministro de Economía, luego de su ausencia en el Congreso, consultarle acerca de su postura de este proyecto de ley que plantea la reforma del sistema de pensiones. Si es que usted está de acuerdo, si va finalmente a personarse a esta comisión. Y para el Premier, consultarle: el día de hoy se detuvieron a 3 altos mandos de la Policía Nacional que habrían favorecido en la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Hasta el momento no tenemos todavía alguna información de su paradero. ¿Cómo va a venir a trabajar precisamente su gabinete para poder tener no solamente noticias de Juan Silva, sino también de Vladimir Cerrón? Y acerca de la renuncia del director de Petroperú, las medidas que se van a tomar. Gracias. Perfecto. Voy a dar respuesta yo a lo relativo a la captura de 3 altos mandos policiales vinculados presuntamente con la fuga del que fuera ministro, el señor Silva. Y me voy a referir también a la búsqueda de Vladimir Cerrón. En el Perú nadie tiene corona. Este gobierno no va a dejar de perseguir a quienes cometen delitos. Aquí no habrá impunidad. No importa de quién se trate. Colaboraremos con la justicia para que todo aquel que quebrante la ley sea llevado ante los tribunales. Si se tratan de 3 altos mandos de la policía, ellos tendrán que dar cuenta
ante las instituciones de administración de justicia de la conducta que tuvieron. Lo único que nos corresponde es solicitar que estos procesos de investigación se realicen siguiendo el debido proceso y garantizando el derecho de defensa. Con relación a la búsqueda y captura ordenada en contra del señor Vladimir Cerrón, seguimos en ese esfuerzo. Confiamos, lo repito, confiamos en nuestras autoridades y en nuestros efectivos de la Policía Nacional del Perú. Esperamos que en breve esta captura se pueda producir. Quiero afirmar de manera categórica que tenemos información cierta que nuestros efectivos de la Policía Nacional, en trabajo de investigación muy arduo, siguen en la búsqueda de este prófugo de la justicia. Miren, el brazo de la justicia es muy largo. Y allí donde se haya escondido Vladimir Cerrón, lo vamos a encontrar y lo vamos a traer ante la justicia. Lo mismo ocurrió con otros prófugos, recuerden ustedes. Y yo no veo ninguna razón para que eso no se repita ahora. El ministro de Economía. Gracias, Premier. A ver, comencemos por partes. La primera pregunta referida a mi inasistencia a la Comisión de Economía. La verdad es que se tejen muchas leyendas urbanas y esta es otra, ¿no? El día, esto fue el día, claro, el día miércoles, día del Consejo de Ministros, mientras nosotros estábamos acá en el Consejo de Ministros, el equipo técnico tanto del Congreso, de la Comisión de Economía, como el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas han estado trabajando todo el día, han llegado a importantes consensos, faltaban pequeños detalles. El día miércoles en la noche voy al ministerio y encuentro una urgencia que tenía que atender justo a la hora en que me habían citado en el Congreso. Llamo al presidente de la Comisión de Economía y le informo que yo no podría ir y si él aceptaba que vaya el viceministro. Me dijo que sí, no hay ningún problema. Después de todo, gran parte de los problemas o de los aspectos técnicos de la norma ya se estaban superando con estas reuniones. Pero cuando se fue a la Comisión de Economía, sucede que no había quórum en primer lugar, porque estaban en la semana de representación los congresistas. Yo la verdad no entiendo para qué citan a los funcionarios cuando están en semana de representación. Y en segundo lugar, solamente querían una reunión informativa que al final se cortó, me parece, y no le dejaban hablar. Y después veo ahí unos tweets ahí medio incendiarios de algunas personas, pero lo dejamos ahí y no vale la pena continuar. Más bien, nuestra invocación a los miembros de la Comisión de Economía es, por favor, sigamos trabajando en forma coordinada en el Ministerio, sigamos con los equipos de trabajo. Hay pequeños detalles todavía que hay que pulir de la norma. Nos parece una norma interesante, va a tener algo de costo fiscal, hay que pulir esa parte, hay que ver cómo se financia y en fin, hay pequeñas aristas de la norma, como le digo, que hay que tratar de mejorar. Y eso es, no es más que eso. En segundo lugar, respecto a la renuncia de Carlos Linares, sí, el día de hoy él estuvo por el ministerio, yo lo llamé para conversar. Resulta que se ha reactivado una denuncia que tenía él por parte de la Contraloría y él, muy cortés, me dijo que dada esta situación, él no quiere, digamos, comprometer a la institución con esta denuncia, por lo tanto, él opta por dar un paso al costado. Yo le comenté que en verdad él tome la decisión que a él más le conviene en lo personal, porque en estos casos son temas más complicados y recién me entero que acaba de presentar su renuncia y eso es todo, habrá que buscarle un sustituto. La verdad es que es una pena porque Carlos es un buen profesional, él conocía a Petroperú por dentro y es una pérdida que en verdad lo lamento. Gracias. Segunda pregunta a cargo de María Elena Guayasco de TV Perú.
Buenas noches. Bien, mi consulta es la siguiente. A raíz de la calificación crediticia recientemente otorgada al Perú, ¿va a haber algunos ajustes en el ámbito económico? Disculpe, señorita, ¿podría repetirlo? Hay un eco y no me ha permitido escuchar a mí tampoco. Bueno, a raíz de la reciente calificación crediticia del Perú por Fitch Rating, donde se ha ratificado al Perú en 3B, queremos saber si es que va a haber ajustes en el ámbito económico. Si me permite un instante. Con cargo a que nuestro ministro de Economía complemente aquello, yo quiero expresar al respecto que naturalmente recibimos la noticia y nos generó inicialmente alguna preocupación porque que una clasificadora de riesgo baje un grado no es algo que resulte satisfactorio. Sin embargo, seguimos dentro del grado de inversión, etcétera. Pero yo quiero reflexionar respecto de cuáles son las razones por las que la clasificadora ha bajado un grado. Y fíjense, ninguna de esas razones acusa una mala política económica, una mala política fiscal. Todas las razones que exponen para haber tomado esta decisión tienen que ver con lo que nosotros ya hemos llamado el ruido político. Fíjense la gravedad del problema en el que nos encontramos. Es este ruido político el que perturba, el que está afectando nuestra imagen país frente a las clasificadoras, y es este ruido político el que genera que las clasificadoras tomen estas decisiones. Dicen, por ejemplo, entre las razones que explican la débil institucionalidad, la inestabilidad que tiene el país en términos de gobernabilidad. Mencionan incluso las controversias que existen entre poderes del Estado. En tal sentido, nuestro ministro dará la explicación técnica. A mí, como presidente del Consejo de Ministros, solo me asiste hacer una invocación a todas las fuerzas políticas, a todos los actores políticos, para que actuemos con mucho más responsabilidad, para que actuemos pensando en el impacto que tienen nuestras decisiones, actuemos pensando que este tipo de noticias ahuyenta a los inversores. Nuestra política económica es sólida. Nosotros tenemos cifras, como dije hace un momento, sumamente expectantes para este año y para el 25 y para el 26. Pero tenemos que dejar de dispararnos a los pies. Toda esta turbulencia, todo este ruido político nos afecta y nos seguirá afectando. En consecuencia, reitero, este es un llamado para que seamos sumamente responsables, sumamente cautelosos y sepamos, en base al diálogo, subsanar nuestras deficiencias. Para las consideraciones técnicas, nuestro ministro de Economía. Gracias, Premier. Solamente para añadir dos ideas a lo que usted acaba de mencionar. En primer lugar, que tanto Fitch como Standard & Poor's coinciden en que la calificación crediticia de Perú puede mejorar si existen condiciones estables en el plano político que respalden políticas que impulsen la inversión, la confianza empresarial y la actividad económica. Y la segunda que ellos mencionan es que debido, como dijo el Premier, al ruido político, el ruido político no permite que se exploten al máximo todas las potencialidades de inversión que tiene el país. Y eso en verdad afecta a la actividad económica, porque cuando no existe, según las clasificadoras, el espacio político para hacer las reformas económicas que el país necesita, entonces no estamos avanzando a la velocidad que potencialmente se necesita para dar trabajo, para dar empleo y sobre todo para sacar de la pobreza
a los más de 3 millones de peruanos. Eso es lo que quería decirle, Premier. Bien, última pregunta a cargo de Nicole Chaguano de BES Cable. Buenas noches, ministro. Estimado ministro José Arista, en relación con la creación de la zona económica en Chancay para impulsar el empleo y el desarrollo, ¿podría proporcionar más detalles sobre cómo estas medidas, incluyendo la solicitud de las facultades legislativas, contribuirían específicamente a poder mejorar la sostenibilidad del proyecto? Lo de la zona económica viene muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta muy importante, tan importante que fíjese usted, actualmente nuestro embajador está en China, nuestro canciller está en China, ha viajado la semana pasada o esta semana, el lunes me parece, ha avanzado como una avanzada, diría yo, en la búsqueda de grandes empresas que podrían venir a invertir acá en el puerto de Chancay. Y nosotros, paralelamente también a este avance que tiene la diplomacia peruana, también tenemos que ir avanzando en la parte legal para buscar o delimitar la zona económica especial, la zona económica en la cual se pueden desarrollar grandes proyectos de inversión en la zona norte del Perú. Ahí estamos pensando en grandes empresas que van a venir a ensamblar y desde acá se va a distribuir esta mercadería a todo el cono sur de la región. Creemos que esto puede generar miles de empleos, pero necesitamos paralelamente a esto dotar la infraestructura adecuada, servicios públicos, luz, agua, carreteras, seguridad, instituciones que den capacitación al personal, universidades, y esa es parte de todo la agenda de trabajo que nosotros tenemos acá con los diferentes ministerios a fin de que estas inversiones, cuando vengan al país, encuentren el espacio necesario para que puedan desarrollar su actividad económica. La verdad es que hay que trabajar acá a doble horario y en los diferentes frentes a fin de sacar el máximo potencial que nos brinda el puerto de Chancay para el bien de todo el país. Permítanme únicamente acotar para concluir. Fíjense en la importancia que tiene atraer inversiones. Pero esas inversiones no van a llegar si nosotros seguimos generando ruido político. Y saben, cuando esas inversiones lleguen, nosotros vamos a estar en capacidad de recaudar más tributos. Cuando recaudemos más tributos, el Foncomún se va a incrementar. Todo está relacionado. Por eso es tan importante que nosotros dejemos de lado todas aquellas actitudes que son generadoras de inestabilidad, que nos muestran débiles institucionalmente, y debemos más bien pensar en que unidos podemos hacerlo todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los señores ministros y a los medios de comunicación por su participación. La conferencia de prensa ha concluido.